$1.000 millones es el valor que comparten obras maestras como la Mona Lisa y la Noche Estrellada, pero su verdadero vínculo reside en su base material, el óleo. ¿Cómo se fabrica este compuesto capaz de preservar una imagen durante siglos frente al paso del tiempo? Detrás de cada tubo de pintura individual se extiende un complejo universo de química aplicada, minerales extraídos de la tierra, calor extremo y molienda de alta precisión. A esto se suman meses de pruebas rigurosas en laboratorios especializados para garantizar la estabilidad del producto. ¿Por qué se controla cada partícula de pigmento y se mide cada gota de aceite con tal exactitud? A primera vista, la mezcla parece un proceso puramente mecánico, pero en realidad, incluso la desviación más mínima en las proporciones puede alterar drásticamente el color final, comprometer la durabilidad química y reducir el valor de la obra completa. Esta precisión milimétrica es lo que permite que el material mantenga sus propiedades físicas inalterables. El proceso solo está cobrando fuerza desde sus cimientos químicos. El óleo es reconocido técnicamente como el medio pictórico más duradero en toda la historia del arte occidental. Se puede notar cómo piezas creadas hace cientos de años conservan su profundidad cromática y su potencia estructural prácticamente intactas hasta la actualidad. Se ve cómo la saturación del color resiste la oxidación gracias a la estructura molecular del aglutinante. Transición al siguiente nivel. Dentro de un envase de pintura al óleo de alta gama, el 75% del contenido total puede ser pigmento puro. Esta cifra supera con creces la concentración que se encuentra en los acrílicos o en la mayoría de los otros tipos de recubrimientos artísticos. El equipo de laboratorio verifica que esta densidad extrema sea la que genere los colores profundos y la intensidad vívida que definen al medio. Y esto no es el límite del valor que estos materiales pueden alcanzar. Históricamente, el costo de ciertos colores superaba al del oro debido a la complejidad de su obtención. El azul ultramar, por ejemplo, se fabricaba a partir del lápiz lázuli extraído de minas ubicadas en Afganistán. Más adelante se complica con casos de origen biológico. Para producir tan solo unos pocos gramos de púrpura de Tiro, se requería el procesamiento de aproximadamente 12.000 caracoles marinos. Se observa cómo cada gramo de material es el resultado de una cadena logística y técnica exhaustiva. El aceite se integra con el polvo mineral bajo rodillos de acero que giran incesantemente para eliminar cualquier burbuja de aire o impureza. El metal de las máquinas de molienda se desliza con una presión constante, asegurando que el tamaño de las partículas sea uniforme en todo el lote. Todo este desarrollo demuestra que el óleo no representa únicamente un recurso artístico convencional. Se trata de una fusión técnica de minerales seleccionados, procesos químicos de estabilización y un esfuerzo humano coordinado para alcanzar un valor histórico permanente. El material abandona la fase de mezcla, pasando a una fase tranquila de reposo, donde la química terminará de asentar sus componentes. El acero de los mezcladores se detiene y la preparación para el envasado concluye esta etapa de la producción. 100% de la calidad final de una pintura al óleo depende directamente de la etapa inicial de preparación del pigmento. ¿Por qué la selección de la materia prima es un proceso tan crítico para los fabricantes? A primera vista, cualquier colorante podría parecer apto para la mezcla, pero en realidad, la estabilidad cromática a largo plazo exige un origen mineral natural, compuestos metálicos específicos o pigmentos sintéticos desarrollados bajo estrictos parámetros de laboratorio. El material en bruto no se puede integrar en la producción de forma inmediata, debido a que las partículas presentan dimensiones excesivamente grandes, una estructura irregular y restos de impurezas. Se puede notar cómo el equipo de molienda primaria reduce gradualmente la estructura inicial de la roca o el compuesto, pero esto es solo el comienzo. Tamices industriales de alta precisión separan las partículas gruesas y el polvo residual, que no cumple con los estándares técnicos de finura. Se ve cómo el material se desliza por las mallas, asegurando que solo el grano óptimo avance en la línea. Más adelante se complica.
someten a cada lote a pruebas rigurosas de pureza y resistencia a la luz mediante cámaras de envejecimiento acelerado. El objetivo técnico es garantizar que el color mantenga su estabilidad molecular durante cientos de años frente a la radiación ultravioleta. En esta etapa no termina. El equipo elimina cualquier rastro de humedad mediante un proceso de secado completo y controlado. La ausencia total de agua previene la formación de grumos o reacciones químicas no deseadas al entrar en contacto con el aglutinante. Todo se vuelve más complejo. Una vez que el pigmento alcanza este estado de sequedad absoluta, el proceso se traslada hacia la preparación del aceite, que funcionará como el agente ligante principal. Existen alternativas como el aceite de adormidera, de nuez o de cártamo, pero el aceite de linaza se mantiene como el estándar industrial predominante por su durabilidad y secado estable. La obtención del fluido comienza con el prensado mecánico de las semillas de lino para extraer el aceite crudo. El proceso solo está cobrando fuerza. Filtros de densidad variable retienen los residuos mecánicos y las impurezas orgánicas en múltiples ciclos de limpieza. Se puede notar cómo el líquido se torna más claro tras cada etapa de filtración. Posteriormente, el aceite pasa por un proceso de refinamiento químico diseñado para reducir la concentración de ácidos grasos libres. Esta reducción de acidez es fundamental para limitar el amarilleamiento del material con el paso de las décadas y mejorar la estabilidad estructural de la pintura. Transición al siguiente nivel. En configuraciones de procesamiento avanzadas, el aceite se calienta de forma gradual para optimizar su viscosidad y su capacidad de polimerización. El equipo supervisa la temperatura para que el aceite de linaza alcance una pureza y consistencia que garantice su integración total con el pigmento en las fases posteriores. La fase de tratamiento de los componentes básicos finaliza aquí, permitiendo que la materia prima avance hacia la zona de mezcla y molido fino. El material abandona el área de preparación pasando a una fase tranquila. 2 miligramos. Esa es la precisión requerida en las básculas industriales antes de iniciar la integración de la materia prima. Una vez que el pigmento seco y el aceite de linaza han sido preparados de forma independiente, el proceso de mezcla se pone en marcha mediante el pesaje exacto de cada componente, siguiendo la fórmula específica de cada color. ¿Por qué se debe seguir un orden tan rígido en la introducción de los materiales? A primera vista, verter todo a la vez parecería más eficiente para acelerar la producción. Sin embargo, si no se crea primero una base húmeda estable vertiendo el aceite de linaza y los aditivos líquidos en el tanque, el pigmento en polvo no se integraría de manera uniforme, provocando una saturación irregular de las partículas. El pigmento se incorpora al aceite con una lentitud calculada, mientras las aspas comienzan su movimiento. Se puede notar cómo el polvo se asienta sobre la superficie líquida, permitiendo que cada partícula absorba el aglutinante de forma progresiva. Este método reduce drásticamente la formación de grumos y, lo que es más importante para la seguridad, minimiza la cantidad de polvo fino que se libera hacia el aire circundante. Pero esto es solo el comienzo. El objetivo aquí no es obtener una pintura terminada, sino generar una pasta densa donde cada grano de pigmento comience a recibir un recubrimiento oleoso. Cada tipo de pigmento demanda una cantidad de aceite radicalmente distinta según sus propiedades físicas. Los pigmentos de partículas extremadamente finas y grandes áreas de superficie poseen una capacidad de absorción mucho mayor, mientras que los pigmentos más pesados y de grano grueso requieren un volumen menor de líquido. Por esta razón, no existe una fórmula de mezcla universal que sea aplicable a toda la gama de colores. Más adelante se complica, ya que estas variaciones físicas son las responsables de que cada color de óleo presente un espesor, una textura y una sensación de trabajo totalmente diferentes al tacto. Durante esta fase de integración se utilizan mezcladores de baja velocidad que operan estrictamente entre 20 y 60 revoluciones por minuto. Se ve cómo el equipo gira pausadamente para evitar que el movimiento centrífugo atrape burbujas de aire excesivas dentro de la mezcla densa. El proceso solo está cobrando fuerza,
pues cada lote individual requiere entre 15 y 40 minutos de agitación continua para alcanzar la consistencia de pasta rugosa deseada. Si el tono cromático inicial se desvía ligeramente, se añaden pequeñas cantidades de pigmento que deben ser repesadas bajo protocolos de control de calidad. Parece evidente que el color observado en el tanque es el definitivo, pero en realidad, cualquier ajuste realizado ahora es puramente preliminar. La confirmación del tono final solo es posible después de que la mezcla haya sido sometida al proceso de molienda posterior. Transición al siguiente nivel: la seguridad operativa en la zona de mezcla. Los trabajadores están obligados a portar un equipo de protección completo, ya que el pigmento en polvo es de una finura extrema. Se puede notar la presencia de máscaras de filtrado de polvo o respiradores ligeros en cada operario para evitar la inhalación de partículas suspendidas. Las manos se mantienen aisladas mediante el uso de guantes de caucho o nitrilo para impedir el contacto directo con el aceite de linaza y los agentes químicos. El equipo separa gradualmente al personal de las sustancias que podrían causar irritaciones cutáneas tras una exposición prolongada. Todo el proceso está diseñado para contener la materia prima antes de que el material abandone el tanque de premezcla. En esta etapa no termina la transformación, pero la pasta cruda ya ha adquirido la densidad necesaria para su tratamiento mecánico. La cámara se desliza a lo largo del borde del tanque, donde la pasta se mueve en un flujo circular lento y constante. Una vez que la consistencia es homogénea y el tiempo de integración se ha cumplido, la mezcla queda lista para ser extraída del contenedor. El material abandona el mezclador, pasando a una fase tranquila antes de ser transportado hacia los rodillos de refinamiento. Así, el acero y la química de los pigmentos cierran esta fase de preparación, abriendo el camino a la formación definitiva de la pintura. 2 a 5 veces debe pasar una mezcla por la molienda para alcanzar el grado de dispersión ideal en la fabricación de óleos de alta calidad. ¿Por qué es necesario repetir este proceso mecánicamente agotador en lugar de realizar una sola pasada rápida? A primera vista, la mezcla inicial parece homogénea, pero en realidad contiene cúmulos microscópicos de pigmento que solo pueden fragmentarse bajo una presión extrema y controlada, lo que garantiza que la profundidad del color y la finura de la pasta sean absolutas. El material se dirige hacia la etapa de molienda, un paso que define directamente la profundidad tonal y la calidad final del producto. Se puede notar cómo el equipo utiliza un molino de 3 rodillos fabricados con materiales como metal, cerámica o granito de alta densidad. Estos cilindros giran de forma incesante en direcciones opuestas, manteniendo entre ellos separaciones ajustadas con tolerancias de apenas unos pocos micrones de distancia. Pero esto es solo el comienzo. La pasta se introduce en la zona de presión, donde la fuerza mecánica descompone los racimos de pigmento restantes. Se ve cómo la pintura se extiende sobre la superficie de los rodillos, formando una capa muy fina y lisa con un brillo tenue. El equipo separa gradualmente las partículas para que cada grano de color se disperse de manera uniforme dentro del aceite de linaza. Todo se vuelve más complejo al observar que la estructura interna cambia de una mezcla rugosa a un estado continuo y estable. En este punto, el color comienza a madurar de forma perceptible, volviéndose más claro y rico que la pasta original de la que proviene. La distancia entre los rodillos metálicos no es una medida fija, sino que se calibra de manera específica para cada tipo de pigmento utilizado. Esto se debe a que cada tonalidad posee su propia fórmula de molienda técnica. Los pigmentos de alta dureza exigen una presión mucho más fuerte durante el proceso. Más adelante se complica. Los materiales más blandos o aquellos que presentan sensibilidad al calor requieren espacios más amplios entre los cilindros para evitar daños en su estructura cromática. Por esta razón, el proceso de molienda demanda la supervisión constante de técnicos cualificados y no permite una automatización absoluta de las máquinas. El equipo monitoriza la temperatura y la fricción de forma ininterrumpida. Transición al siguiente nivel:
Después de cada ciclo de molienda, los trabajadores utilizan rascadores de metal para recoger la pintura de las superficies cilíndricas. El metal se posa en una capa uniforme dentro de los recipientes mientras se realiza una inspección visual técnica. Se comprueba el brillo, la suavidad y la forma en que el material forma hilos al ser levantado para evaluar su calidad inmediata. Si la pintura muestra signos de granulosidad o un color turbio, se envía nuevamente a través de los rodillos. El proceso solo está cobrando fuerza hasta que se cumple el estándar de finura requerido. Una vez que el óleo ha sido molido con precisión y su estructura se ha estabilizado por completo, el material abandona el molino. La consistencia es ahora sedosa y el pigmento está totalmente integrado en el medio ligante. El flujo procesado se marcha más allá por la cadena de producción hacia la fase de almacenamiento. Así el material alcanza el estándar, listo para la etapa posterior. 150 litros de pintura se acumulan en el contenedor de retención para iniciar la fase crítica de control de calidad. ¿Por qué se somete cada lote a una inspección tan exhaustiva antes del envasado? A simple vista, la mezcla parece terminada tras el proceso de molienda, pero cualquier inconsistencia microscópica arruinaría la experiencia del artista, por lo que el lote debe validarse o devolverse para un nuevo ajuste técnico. La primera comprobación técnica se centra exclusivamente en la finura de las partículas de pigmento suspendidas en el aglutinante. Los técnicos especialistas emplean un medidor de finura de precisión o una placa de prueba de vidrio sobre la cual extienden una capa extremadamente delgada de pintura. Se puede notar cómo la herramienta se desliza sobre la superficie, mientras el ojo experto busca la presencia de granos gruesos residuales. Pero esto es solo el comienzo. Incluso una cantidad mínima de partículas que superen el tamaño estándar obliga a que la totalidad del lote regrese a las máquinas trituradoras para recibir una pasada de rectificación adicional. La viscosidad se analiza inmediatamente después para determinar la densidad o fluidez exacta de la sustancia química. Este parámetro influye directamente en el modo en que el material fluye desde las cerdas del pincel y cómo cubre la superficie de trabajo. El equipo mide gradualmente la resistencia al movimiento para asegurar un comportamiento óptimo durante la aplicación. Si el resultado indica que la pintura posee una densidad excesiva, se introduce una cantidad muy pequeña de aceite para aligerar la estructura. En caso de que la mezcla resulte demasiado fluida, los técnicos ajustan la formulación en la dirección opuesta para recuperar la consistencia necesaria. Todo se vuelve más complejo al llegar a la fase de comparación cromática. El color se contrasta rigurosamente con el estándar de referencia de la empresa bajo condiciones de iluminación controlada artificialmente. Esta acción garantiza que cada tubo entregado a un profesional mantenga la misma identidad visual, sin importar la fecha exacta en la que fue manufacturado. Se ve cómo el personal aplica la pintura sobre una superficie de prueba específica para evaluar el brillo, la capacidad de esparcimiento y el poder de cobertura real. A primera vista parece una acción rutinaria de aplicación, pero en realidad es la prueba de rendimiento final en condiciones de uso real. Solo cuando el lote supera la totalidad de estas evaluaciones técnicas se considera que cumple con el estándar de excelencia. Más adelante se complica la logística, ya que la aprobación permite el traslado de la carga hacia las estaciones de llenado y sellado hermético de los tubos. El proceso solo está cobrando fuerza mientras se coordinan las siguientes acciones mecánicas. Al mismo tiempo que se ejecutan estas pruebas sobre las propiedades químicas y físicas de la pintura, el sistema de producción prepara los envases finales. El flujo de trabajo se desplaza de manera constante hacia la etapa de empaquetado, donde la materia prima adquirirá su presentación definitiva. El material abandona el área de pruebas, pasando a una fase tranquila de preparación para el sellado. 8 líneas de producción independientes se activan para procesar los tubos de aluminio mientras el material base de la pintura alcanza su punto óptimo. ¿Por qué se selecciona precisamente este metal para el envasado de óleos profesionales?
A primera vista, la elección podría parecer arbitraria, pero en realidad responde a las propiedades del aluminio como material ligero, duradero y altamente resistente a la corrosión. Su función principal es actuar como una barrera absoluta contra la entrada de aire, un factor crítico dado que las pinturas al óleo se secan mediante el proceso físico de oxidación. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo delgadas láminas de aluminio se transforman mediante presión en cilindros huecos. El equipo moldea gradualmente la base y el cuello roscado, asegurando que un tapón hermético pueda fijarse con total seguridad en la parte superior. Más adelante se complica. En el interior de cada unidad se aplica una fina capa de recubrimiento protector, cuya misión es impedir cualquier tipo de reacción química entre el metal y el aceite de linaza durante el almacenamiento prolongado en los estantes. Tras la formación física, los recipientes se someten a ciclos de lavado y secado industrial. La cámara se desliza a lo largo de la estación de pruebas, donde se verifica la estanqueidad total de cada pieza. Incluso un defecto microscópico en la costura del fondo o en las estrías del cuello roscado permitiría la filtración de oxígeno, lo que provocaría que el pigmento se solidificara antes de llegar a manos del usuario. El proceso solo está cobrando fuerza. Una vez que superan esta inspección técnica, los tubos vacíos se desplazan hacia el sector de llenado para integrarse con el producto terminado. 150 unidades por minuto pueden ser procesadas una vez que el óleo ha superado satisfactoriamente todos los controles de calidad de viscosidad y pureza. En esta etapa no termina la precisión técnica, sino que se traslada a la transferencia del producto desde los contenedores de almacenamiento hasta su formato comercial definitivo. Debido a que el óleo posee una densidad interna muy elevada y una sensibilidad extrema al contacto atmosférico, el llenado debe ejecutarse con una lentitud calculada y bajo una vigilancia estricta. Todo se vuelve más complejo. Los tubos de aluminio se encajan con firmeza en soportes especializados dentro de la maquinaria de inyección. Se ve como un sistema de pistones o bombas de baja presión impulsa la pintura, permitiendo que el fluido avance de forma constante hacia el interior del envase sin generar turbulencias ni succionar burbujas de aire excesivas. Transición al siguiente nivel. Cada unidad se mide individualmente mediante básculas de alta precisión para garantizar que el peso sea exacto y coincida rigurosamente con las especificaciones declaradas por el fabricante. El material abandona la estación de pesaje, pasando a una fase tranquila. 2 o 3 pliegues superpuestos. Esa es la configuración exacta que la máquina de engaste realiza en la base abierta de los tubos de pintura. ¿Por qué se requiere un sellado tan complejo después de que el envase ha sido llenado? A primera vista, el llenado parece ser la parte crítica, pero sin un cierre hermético en el extremo inferior, el aire penetraría rápidamente en el interior, oxidando el pigmento y anulando la vida útil del producto para su almacenamiento a largo plazo. Esta etapa de sellado y engaste final asegura la integridad estructural del aluminio antes de que la pintura pueda ser distribuida. Se puede notar cómo los tubos se deslizan en posición vertical hacia los cabezales mecánicos de la estación de engaste. Antes de que el metal sea deformado, el equipo realiza una operación de presión ligera que desplaza cualquier residuo de aire atrapado hacia la abertura superior. Pero esto es solo el comienzo. Los brazos articulados de la máquina doblan el borde de aluminio con una presión constante, creando una unión uniforme que debe ser plana, lisa y estar totalmente libre de pequeñas fisuras o huecos microscópicos. Una vez que el fondo ha sido sellado mecánicamente, el tubo alcanza una condición de estanqueidad absoluta y permanente. En esta etapa no termina el proceso, ya que la superficie del metal recién plegado sirve como soporte para el marcaje técnico. El equipo de impresión por inyección de tinta estampa el código de lote y la fecha de producción directamente sobre el doblez del aluminio,
Se ve cómo los caracteres se fijan rápidamente sobre la superficie metálica, permitiendo la trazabilidad completa y el control de calidad riguroso de cada unidad fabricada. Más adelante, se complica el flujo de trabajo con la integración de los componentes finales. El tapón se enrosca con fuerza sobre el cuello del tubo mediante un sistema de rotación automatizado, completando el sellado bidireccional del producto. Solo parece evidente que el objeto ya está terminado, pero en realidad debe someterse a una inspección visual exhaustiva para detectar cuerpos abollados, deformaciones en las paredes o cualquier signo de fuga de pintura. El proceso solo está cobrando fuerza mientras los tubos aprobados se dirigen hacia las estaciones de pesaje y empaquetado final. Individualmente, cada unidad se introduce en cajas de cartón o bandejas de embalaje, organizadas por lotes específicos. El equipo de impresión de las cajas detalla el nombre del color, el código de identificación, el número de serie, el volumen neto, los datos del fabricante y las instrucciones de seguridad obligatorias. La cámara se desliza a lo largo de las líneas automatizadas, que tienen la capacidad de procesar desde varias decenas hasta varios cientos de unidades cada 60 segundos. Todo se vuelve más complejo cuando las cajas pequeñas se agrupan en grandes cartones de transporte, los cuales reciben etiquetas de envío definitivas. El flujo de producción abandona la planta hacia la cadena de distribución, donde el material alcanzará los puntos de venta y los estudios de los artistas. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 8 milímetros de espesor es una de las dimensiones que pueden alcanzar las barras de óleo en su formato sólido más compacto. ¿Por qué se modifica la estructura de una pintura que tradicionalmente es pastosa y fluida? A primera vista, el cambio parece estético, pero en realidad responde a una alteración precisa en la proporción de sus componentes básicos para permitir una aplicación directa sobre el soporte. Esta variante, conocida como barras de óleo o oil sticks, conserva la esencia química del material original, pero transforma su comportamiento físico mediante una fórmula ajustada. El proceso de fabricación de estas barras se mantiene idéntico al del óleo convencional durante las fases iniciales de selección. Sin embargo, en la etapa de ajuste posterior al refinado y la molienda, se introduce un elemento diferenciador, la cera natural. Generalmente se utiliza cera de abejas o derivados de origen vegetal en cantidades estrictamente calculadas. Se puede notar cómo este componente actúa como un agente estructurador, otorgando la firmeza necesaria para que el pigmento sea manipulado como un crayón sin perder su capacidad de transferencia. Pero esto es solo el comienzo. La mezcla resultante, compuesta por pigmento, aceite de linaza y el aditivo ceroso, se somete a un proceso de fundición y vertido en moldes cilíndricos de precisión. El equipo supervisa el enfriamiento controlado de la masa hasta que adquiere una consistencia semisólida. Una vez que el material alcanza la solidez requerida, se procede al corte individual de las piezas, las cuales se protegen mediante envoltorios de papel o fundas plásticas. Se ve cómo la herramienta se desliza por el lienzo con suavidad, permitiendo al usuario prescindir de los pinceles. Más adelante se complica, pues esta técnica híbrida debe garantizar que las propiedades de mezcla y superposición de capas sigan siendo idénticas a las del óleo en tubo. 10 micrómetros es la distancia máxima permitida entre los rodillos de acero durante la fase de molienda del pigmento. Esta precisión es obligatoria para que la dispersión del color sea absoluta antes de que la mezcla se solidifique. El proceso solo está cobrando fuerza, ya que cada etapa, desde el refinamiento del aceite de linaza hasta el control de calidad final, está regida por normativas técnicas inflexibles. Solo parece evidente la simplicidad del producto terminado, pero la realidad industrial implica un monitoreo constante de la velocidad de mezclado y la presión en el sellado de los envases. Se puede notar cómo la cámara registra el movimiento incesante de las aspas a bajas revoluciones, evitando que el calor excesivo altere la pureza del color. Cada tubo y cada barra son el resultado de un flujo de trabajo que incluye el llenado automatizado.
el engarzado de las bases metálicas y un empaquetado diseñado para la conservación a largo plazo. La durabilidad del color y la capacidad de difuminado dependen directamente de este rigor en la cadena de montaje. Todo se vuelve más complejo cuando se considera que una mínima desviación en la presión de los rodillos arruinaría la textura de toda la producción. Desde la preparación de las materias primas hasta el etiquetado final, la fabricación de este medio artístico exige una sincronización perfecta entre la química y la mecánica. El metal de los rodillos gira sin interrupción, procesando la carga de pigmento hasta alcanzar la finura estándar. Así, el material abandona la línea de producción, pasando a una fase tranquila donde se garantiza su estabilidad antes de llegar a manos de los creadores. El camino de la pintura concluye aquí, alcanzando el estándar de calidad necesario para la posteridad.